Buenas tardes, profesora Miriam Rothfeli Arredondo Nontol, profesora del área de neonatología. Nosotros somos los estudiantes de obstetricia del grupo número 1, que está integrado por Vance Juárez Leonardo, Merino Jiménez Brigitte, Rojas Vargas Jacqueline, la que habla, Sajinés La Rosa Sacha, Zapata Curay Jocelyn. Hoy vamos a presentar el tema de las enfermedades infecciosas congénitas. Nuestros objetivos son, en general, describir las enfermedades infecciosas congénitas que afectan a los fetos o neonatos. En los específicos, detallar la infección de TORCH, su epidemiología, etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. También explicar la infección del Zika, su epidemiología, etiología, diagnósticos y tratamiento. Detallar la infección por el VIH, su epidemiología, etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Como introducción, podemos decir que la transmisión de la infección de estas enfermedades congénitas se da de forma intrauterina, es decir, que puede ocurrir en el momento del embarazo, puede ocurrir también en el momento del parto o en la etapa posparto, y va a ser esto una serie de microorganismos que van a ingresar a través de las secreciones, puede ingresar por la parte superior de la vagina, el cuello uterino, ingresar la placenta y de esta manera también propagarse, ¿no?, en la sangre. Estas infecciones son la causa de muchas muertes neonatales y fetales, por lo que este tema es de vital importancia. Empecemos. Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Zapata y hoy voy a explicarles acerca de la enfermedad infecciosa congénita TORCH. Podemos empezar diciendo que el embarazo es un suceso fisiológico que en ocasiones se va a exponer a circunstancias patológicas como las infecciones, ¿no?, que estas van a afectar en un primer lugar a las gestantes y luego pueden repercutir en el producto, ¿no?, en el feto. Estas infecciones se van a denominar congénitas y pues van a constituir una de las causas principales de morbilidad y también de mortalidad fetal y neonatal. El término TORCH se creó básicamente para una única intención, que son agrupar las infecciones congénitas de presentación clínica similar y pues esto va a permitir un buen diagnóstico precoz y también el tratamiento oportuno, ¿no?, un tratamiento idóneo. Cada letra de esta palabra corresponde a una patología particular. Por ejemplo, la T corresponde a la toxoplasmosis, la O quiere decir otras enfermedades como por ejemplo la sífilis, el VIH, la R a la rubiola, la C al citomegalovirus y la H al herpes simple. Todas estas infecciones tienen en común que la fuente de infección fetal es la viremia, la bacteriemia o la parasitemia. Vamos a comenzar con las manifestaciones clínicas generales, ¿no? Aquí podemos decir que en la madre se va a observar un cuadro sistémico que puede ser igual, ¿no?, a una gripe, a un aborto, a una infección placentaria, también con infección fetal. También se va a presentar retardo de crecimiento intrauterino, un parto prematuro con infección fetal y también lo que es el mortinato. En el recién nacido se va a presentar lo que es un retardo de crecimiento intrauterino. Van a haber patequias, ictericia, también lo que es la hidrocefalia, ¿no?, neumonías y en especial anormalidades esqueléticas. Vamos a empezar con la primera enfermedad, que es la toxoplasmosis. Esta es una enfermedad infecciosa que es producida por el Toxoplasma gondii, ¿no? Este se va a adquirir primordialmente por una ingestión de vegetales y de frutas que están mal lavados, ¿no?, o también por el consumo de carne cruda o poco cocida, ¿no? También se va a producir por limpiar excrementos de gato. Según estudios, solo el 10% de las mujeres que se infectan van a presentar sintomatología, que por lo general estos van a ser leves o tal vez inespecíficas, ¿no?
Se transmite al embrión o al feto en la fase de parasitemia. ¿Qué quiere decir esto? En donde hay presencia de parásitos en la sangre, ¿no? El diagnóstico a la embarazada se puede realizar por la detección de un aumento significativo de lo que son los anticuerpos de inmunoglobulina G determinados por inmunoensayos. El diagnóstico en lo que es la infección fetal se va a realizar mediante amplificación de lo que es el gen B1 por una técnica que es el PCR en líquido amniótico. Ahora vamos a pasar con la enfermedad de la rubiola. La frecuencia de esta infección congénita es muy baja por el uso generalizado de las vacunas en los seres humanos, ya que si bien sabemos, los seres humanos son los únicos huéspedes posibles. Entonces, el contagio se va a producir por contacto directo o por secreciones nasofaringias. De los fetos infectados antes de las 12 semanas, entre el 85 y el 90% van a presentar lo que son los hallazgos clásicos de la tétrada de Grech. Aquí van a incluir lo que es la cardiopatía, la microcefalia, la sordera y la catarata. Vamos a pasar con la enfermedad del citomegalovirus. Este es un virus de la familia Herpesviridae y es específico del ser humano, ¿no? Esta enfermedad que es el principal agente causal de una infección congénita y también de retardo mental que pues se va adquiriendo en la etapa de la infancia. La infección recurrente de la embarazada puede afectar al feto definitivamente, pues se va a adquirir también a través de la leche materna, ¿no? En la gestante son diagnosticadas por detección del virus en la orina y en pocas ocasiones también en la sangre, también por la técnica del PCR o un cultivo celular. En el recién nacido, el diagnóstico se va a realizar mediante la detección de virus o su ADN en orina y también la persistencia de la inmunoglobulina G. Como medida preventiva en los prematuros con menos de 1 kilo 500 gramos de peso se debe transfundir no sangre de donantes seronegativos y poder congelar o pasteurizar la leche materna contaminada. Es muy importante poder darle educación a las gestantes en la etapa del embarazo para poder así realizar lo que es la prevención del contagio a través de un constante lavado de manos y así mantener la higiene, ¿no? La higiene personal y evitar sobre todo también el contacto con la saliva y orina de niños. A continuación, mi compañera Secha. Gracias. Soy la alumna Sanginela Rosa Sacha Carelis. Ahora vamos con el tema de la sífilis congénita. Tener en cuenta primero que la sífilis está causada por la bacteria Treponema pallidum, ¿no? Esta sífilis congénita es transmitida cuando una madre se infecta con esta bacteria y se produce una infección a través por la vía placentaria hacia el feto. Es decir, que esta bacteria atraviesa la barrera placentaria. La Organización Mundial de la Salud estima que 12 millones de personas se infectan anualmente con sífilis, de las cuales 2 millones son mujeres embarazadas y son 270,000 niños que nacen con sífilis congénita. Esta infección se produce en el feto cuando la madre ha sido infectada y no ha recibido un tratamiento. El riesgo de transmisión es de un 90% cuando la mujer, cuando la madre adquiere la enfermedad, ¿no? Y ha pasado un año sin recibir ningún tipo de tratamiento. Este porcentaje es del 75 al 95% en aquellas mujeres que tienen infectadas con sífilis, pero su evolución de la infección es menor a 6 meses, es menos de un año, ¿no? Y cuando
una mujer está infectada con sífilis, estos fetos que se encuentran ya infectados, ¿no? El 25% de ellos terminan en un aborto y el otro 25% en mortinatos. Y de ese 50% restante que queda, ya de los recién nacidos vivos, ya sería un 50% de estos, 40% son asintomáticos, perdón, son sintomáticos. Y el 60% son asintomáticos y presentan los síntomas durante los primeros 2 años de vida. Es importante que la mujer antes de las 20 semanas reciba el tratamiento y así hay una seguridad de 100% de que se pueda evitar la sífilis congénita. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al herpes simple, el herpes simple causado por el virus 1 y 2 del herpes, este virus pertenece a la familia Herpesviridae y son virus con ADN doble. La primoinfección materna conlleva a afectar del 30 al 50% en los fetos y en las reinfecciones se afecta entre el 1 al 5%. Y solo un 15 y 20% de las madres presentan sintomatología durante la infección. Es muy mínimo el porcentaje de mujeres embarazadas que presentan síntomas estando infectadas con herpes. El 85% de las infecciones por herpes simple se transmiten del feto a través del canal del parto, ¿no? Es por ello que es importante diagnosticar, lograr el diagnóstico de la mujer embarazada, porque si esta mujer da luz, tiene un parto autóxico, da luz, ¿no? Y su feto pasa por el canal de parto, es muy probable que se transmita esta infección. Es por ello que se realiza en este caso una cesárea profiláctica para evitar de que el recién nacido adquiera la infección, ¿no? ¿Y cómo se realiza el diagnóstico? Pues en este caso se realiza por la detección del virus por cultivo celular y por PCR, ¿no? Y se le da tratamiento al recién nacido y a la madre posterior a esto en caso presenten síntomas, ¿no? Los recién nacidos se va a administrar aciclovir, ¿no? De 20 miligramos sobre kilogramos cada 8 horas, ¿no? Viendo venosa durante 14 días. Eso sería todo en cuanto al herpes simple en infecciones neonatales. Continuando con la exposición, presentaré lo que es el virus Zika. Mi nombre es Leonardo Vances Juárez. Siguiente, por favor. La fiebre de Zika es una enfermedad viral transmitida por mosquitos del género Aedes causadas por el virus Zika, un virus arbovirus de la familia Flaviridae, género Flavivirus, y que consiste en fiebre leve, sarpullido, principalmente maculopapilar, dolor de cabeza, dolor en articulaciones, dolor muscular, malestar general y conjuntivitis no purulenta, que ocurre entre 2 a 7 días después de la picadura del mosquito vector. Se han reportado otras vías de transmisión como la transfusión sanguínea, la sexual y la transmisión materno-fetal, la cual puede variar dependiendo del periodo de gestación en el que se encuentre la madre al momento de contraer la infección. Siguiente diapositiva, por favor. En epidemiología podemos observar en los gráficos, según datos de la OMS, los índices de casos acumulados por Zika durante el año 2018 superan los 30.000 casos en las Américas y en 2019 hubo una disminución gracias a las acciones de esos países, ¿no? Lo cual no sucedió en el cono sur, donde se presencia un aumento
de casos en el 2019 con respecto al 2018. Siguiente diapositiva. Tenemos el genoma del virus Zika. Los arbovirus del género Flavivirus, familia Flaviviridae, dentro de estos tenemos el virus Zika. Son viriones pequeños esféricos cubiertos por una envoltura icosaédrica que contiene una única cadena de genoma ARN. El genoma se traduce en un único polipéptido grande de 3.149 aminoácidos, el que posteriormente sufre un clivaje en 3 proteínas estructurales. Por ejemplo, en la C-cápside de 105 aminoácidos, la PRMM, precursor de membrana, de 187 aminoácidos, la envoltura de 505 aminoácidos y 7 proteínas no estructurales. Las proteínas NS2B y NS3 tienen un papel importante en la síntesis proteica y en la replicación del material genético. La proteína NS5 es la proteína estructural más conservada en los flavivirus. Funciona como ARN polimerasa dependiente del ARN. Cabe destacar, de entre todas las proteínas que componen el virus, la proteína E es considerada la principal proteína implicada en diversos puntos del ciclo viral, en la unión a la célula del huésped y la fusión de membranas. Siguiente diapositiva, por favor. La fisiopatología del ciclo viral del Zika. Para lograr la unión del virus a la célula huésped es fundamental el papel de la proteína E, que, como ya se ha señalado, es la encargada de producir la unión de la envuelta viral con la célula hospedadora. Posteriormente, el virus, a través de un mecanismo de endocitosis, se introduce en la célula huésped y se fusiona la membrana del virus a los endosomas de la célula infectada, liberándose el ARN al citoplasma. Pasado este proceso, ya una vez que en el citoplasma el ARN se traduce en ribosomas localizados en la superficie del retículo endoplasmático, y se obtiene una proteína que es cortada en varias proteínas estructurales y no estructurales. Asimismo, se produce una replicación del ARN viral, obteniéndose un ARN de doble cadena, el dsARN, que se transcribe dando lugar a un nuevo ARN de cadena simple. El último paso es el ensamblaje viral en el retículo endoplasmático de la célula huésped. Los viriones esféricos de unas 40 micras de diámetro adquieren su envoltura de la célula huésped, a la que se ensamblan las proteínas virales para formar su envoltura externa, obteniéndose un virión maduro que sale de la célula por exocitosis, preparado para infectar a nuevas células. Siguiente diapositiva, por favor. El virus del Zika y su neurotropismo. El virus del Zika, siendo de la familia Flaviviridae, comparte la propiedad del neurotropismo como los virus del West Nile y de la encefalitis japonesa, que eran lo más comúnmente relacionados con las neuroinfecciones. Entonces, los Flaviviridae pueden producir encefalitis, meningitis e infección del núcleo de la sustancia negra, tálamo, cerebelo y de la corteza cerebral, además de parkinsonismo, distonías y parálisis flácida aguda, esto conocido como el síndrome de Guillain-Barré. La neuroinvasión de los Flaviviridae es un proceso que involucra múltiples pasos, sin embargo no es completamente conocido, ¿no? Una de las rutas es la disrupción de las uniones intercelulares herméticas a través de la alteración de la claudina, un componente esencial de estas uniones intercelulares herméticas, promoviendo el transporte de los Flaviviridae que se encuentran libres o dentro de los linfocitos o neutrófilos. Este fenómeno es conocido como el caballo de Troya, a través de la barrera hematoencefálica, los plexos coroides y la glia, ¿no? Que son los astrocitos y la microglia. La otra ruta de neuroinvasión de los Flaviviridae es el resultado del transporte axonal neuronal en dirección antero y retrógrada de la periferia durante esta viremia, ¿no? A través de la médula espinal o el bulbo olfatorio, dando lugar a la apoptosis de la neurona anterior del cuerpo espinal, siendo compatible con los datos de parálisis flácida aguda. El virus Zika entonces infecta y se replica en las células humanas de la piel, al igual que ocurre con los otros arbovirus de los fibroblastos de la piel. Los queratinocitos, las células dendríticas inmaduras, se convierten en sus células blanco. La entrada del virus a las células está mediada por los receptores DC-SYN y los receptores de tirosina quinasa TIM y TAM, siendo estos en el AXL y el TYRO3. Los AXL son expresados por los fibroblastos cutáneos, los queratinocitos epidérmicos, los macrófagos y las células del endotelio vascular, mientras que los receptores TYRO3
son expresados por las neuronas del sistema nervioso central. La activación de los receptores TAM junto con la respuesta del interferón B reducen la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, contribuyendo a un buen funcionamiento de esta e impidiendo la entrada del virus al sistema nervioso central. En infecciones por flavivirus se ha observado una regulación negativa de los receptores TAM, en especial de los AXL. Esto produce una disminución de la integridad de la barrera hematoencefálica en su capa basal, pérdida de la unión de las células endoteliales de la microvasculatura cerebral, permitiendo la entrada y replicación del virus en el sistema nervioso central. Siguiente diapositiva, por favor. Y pues tenemos las repercusiones en el recién nacido, que es la microcefalia del recién nacido. Esta se considera de forma operativa como microcefalia cuando la medida del perímetro cefálico esté por debajo de -2 desvíos estándar a las 24 horas por parto, según referencias estandarizadas de acuerdo a la edad gestacional y sexo, como recomienda la OMS y la OPS. La asociación entre Zika y anormalidades fetales ha requerido estudios rigurosos, y la evidencia actual sugiere que el virus Zika puede haber desarrollado distintas formas para superar esta defensa trofoblástica, como predilección única para atacar al tejido neuronal del feto, causando anormalidades en el neurodesarrollo. El trofoblasto es hábil para reconocer y responder a microorganismos como virus, a través de la expresión del TLR, el Toll-like receptor, en especial la activación del TLR3, produciendo citoquinas, quimioquinas y factores antivirales. Diferentes estudios han encontrado que el virus del Zika no afectaría al feto al final del embarazo, debido a la producción del interferón tipo 3, por el sincífito trofoblasto placentario, el cual juega un rol protector contra la infección del virus Zika. Con base en lo anterior, la infección del feto debería ocurrir durante el primer trimestre del embarazo, donde el trofoblasto es más permisivo para el virus Zika que en el tercer trimestre, debido a la inmadurez de las vellosidades del trofoblasto. A diferencia de la composición de la placenta, no solo capas del trofoblasto, sino también de células de la mesenquima, macrófagos específicos de la placenta, como las células de Hochbauer y fibroblastos que responden a diferentes formas del interferón tipo 3. O también porque la respuesta del interferón frente al virus Zika puede estar condicionada por las características del individuo o los estadios del embarazo. Gracias, le doy pase a mi compañera. Ya, continuando con el virus del Zika, el mecanismo por el cual el BSS, que es el virus del Zika, va a causar lo que son alteraciones neurológicas fetales. Esto se dice que aún es desconocido, pero sin embargo se va a plantear dos hipótesis por el cual el virus va a evadir a esta respuesta inmune trofoblástica. En la primera hipótesis tenemos que el virus del Zika es un virus neurotrópico, que por vía placentaria va a acceder a lo que es directamente al cerebro y va a dañar su desarrollo. Para que esto suceda, el virus del Zika deberá estar presente en los estadios iniciales del desarrollo de la corteza cerebral, pero sin embargo, en esta fase temprana del neurodesarrollo, el embrión no va a tener lo que es un intercambio directo con la circulación materna, que va a empezar a fluir a partir de lo que es la semana 10 de gestación, por lo cual la ruta de entrada del BZ podría ser a través de las glándulas secretoras uterinas y la fuga del BZ por los tapones de trofoblastos, por el saco amniótico y el saco betilenio, o similar al virus del dengue. A través de estos exomas placentarios va a haber lo que es un alcance en el neuropitelio del embrión o del feto. También por otro lado, el BZ puede transmitirse a través de lo que es el semen, y esto va a brindar otro acceso del embrión temprano. En la segunda hipótesis planteada hace referencia al efecto directo del BZ sobre la placenta. Se dice que en algunos datos sugieren que la placenta va a sintetizar y va a secretar lo que son moléculas que son esenciales para el desarrollo normal del cerebro. El virus del Zika va a estar lo que es probablemente y va a interrumpir la señal de la síntesis molecular de proteínas, neuropéptidos, ARN no codificantes o citocinas en las capas externas de la placenta. ¿Cómo lo van a hacer lo que es las vellosidades coriónicas? Y también lo cual va a causar o va a contribuir a lo que es una microcefalia, con el seguimiento
de los nuevos casos se ha descubierto que esta infección, como por lo que es el virus del Zika, no solo se va a asociar a lo que es una microcefalia, sino también va a formar lo que son anormalidades graves y a compromiso fuera del sistema nervioso central va a convertirse en lo que es el síndrome de Zika congénito. Si la infección ocurre entre lo que es el primer y el final del segundo trimestre, va a desencadenar lo que son alteraciones en el proceso de la formación fetal. Sin embargo, el periodo más crítico para la presencia de microcefalia va a estar en lo que es el primer trimestre. Si esta infección del virus del Zika ocurre en los estadios finales del embarazo, puede tener lo que es, en la misma diapositiva y aquí, ya, puede tener lo que es una presentación diferente como retardo mental, también sordera, lesiones oftalmóficas, también incluso enfermedades fetales o desenlaces fatales en la mujer embarazada. También va a presentar lo que son malformaciones, como lo es una microcefalia, como lo mencioné anteriormente. También va a haber lo que es una atrofia subcortical. También va a haber lo que es una dilatación ventricular, ausencia del cuerpo calloso, calificaciones intracerebrales, intraoculares o intrahepáticas, microstalmia, atrofia macular, anomalías del nervio óptico, como lo va a ser lo que es una hipoplasia severa y alteraciones de la pápila. También va a haber lo que es una patología fetal, como lo son abortos, muertes intrauterinas, crecimiento intrauterino retardado, insuficiencia placentaria, alteraciones en el líquido amniótico, muerte fetal también puede ocasionar. También va a haber lo que son alteraciones oftalmológicas. Aquí se van a observar alteraciones en la mácula. Va a haber lo que es una pérdida de reflejo en la fobia, atrofia retiniana y manchas pigmentarias en la mácula. Aquí van a ver lo que son alteraciones oftalmológicas más comunes, como son las manchas pigmentarias focales en la retina. También atrofia también va a haber lo que es una hipoplasia del nervio óptico. En el diagnóstico en la gestante, en laboratorio va a haber como primera opción va a haber lo que es un PCR para el virus del dengue, chikungunya y Zika. El diagnóstico específico de esta infección se va a realizar a través de lo que es una detección de la RNA del virus de sangre. Mediante una RT-PCR durante los primeros 5 o 7 días que ocurra esta enfermedad. Van a ver lo que son diferentes estudios que inciden en la técnica del RT-PCR. Es la mejor determinación a su gran especialidad. Aunque aún esta no está, exenta de inconvenientes, ya que este periodo de viremia va a ser muy corto y los síntomas iniciales de la enfermedad pueden pasar lo que son desapercibidos. Como segunda, va a ser lo que es una serología de inmunoglobulina M y test de anticuerpos neutralizantes para lo que es el Zika y también el dengue. Luego de los 14 días de PCR, de que este PCR haya sido negativa. En ambos casos se realizará seguimiento con lo que son ecografías seriadas, valorando lo que es la circunferencia craneana. Van a ver lo que son intervenciones para establecer el diagnóstico de esta infección por virus del Zika en el embarazo. Va a ser lo que son mujeres embarazadas, sintomáticas. Ya aquí el resultado negativo no va a descartar lo que es una infección por el virus debido a la disminución de la viremia. Con el paso del tiempo y la posible inexactitud al mencionar las fechas de aparición de la enfermedad. En este caso va a ser recomendable realizar lo que es una serología de anticuerpos de lo que es una inmunoglobulina M contra el virus del Zika y el dengue.
¿Cuál va a ser el tratamiento contra el Zika? Esta va a consistir en lo que es aliviar el dolor, la fiebre o cualquier otro síntoma que cause molestias al paciente para poder evitar lo que es una deshidratación producto de la fiebre. Se va a recomendar controlarla, guardar reposo y tomar abundante agua. No hay una vacuna exacta o medicamento específico contra este virus. Un estudio reciente realizado más de 400 embarazadas con infección por Zika confirmada, en las que 41 recién nacidos manifestaron defectos al nacimiento, como lo mencionó mi compañera anteriormente, va a presentar malformaciones y yo también, y más del 80% van a manifestar microcefalia, malformaciones cerebrales. Ya. Soy la alumna Jacqueline Rojas Vargas y voy a presentar el tema 3, que es la infección causada por el VIH. Ya, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Este va a pertenecer a la familia de los retrovirus, en los cuales se van a encontrar el oncovirus, se va a encontrar el lentovirus y también el espermavirus. Sobre todo, el más importante es el lentovirus porque aquí va a encontrarse el VIH tipo 1 y tipo 2. Sobre todo, el VIH tipo 1 es el que va a causar el síndrome, que es el SIDA, que va a ser el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Sabemos que esta es una infección pandémica, o mejor dicho, es una enfermedad pandémica que va a estar alrededor de más de 2.8 millones, va a afectar a más de 2.8 millones de niños y adolescentes, ¿no? Estos son unos datos de la UNICEF del 2019 y sobre todo va a ser hay más casos en África subsahariana, ¿no? Donde de cada 10 niños hay 9 que tienen este diagnóstico. En la epidemiología, la ONU estima que más de 36.9 millones de personas viven con el virus del VIH en el mundo. En el 2017 se dice que de ellos 35.1 millones corresponden a adultos y el 1.8 millones corresponden a adolescentes menores de 15 años, ¿no? Asimismo, 21.7 millones de personas tendrían acceso al tratamiento antirretroviral y el 75% de los casos solamente conocía su estado serológico, pero no tenían un tratamiento. En el 2018 se ha notificado aquí en el Perú que hay más de 119.391 casos de infección por VIH, de los cuales 42.869 se encuentran en estadio de SIDA, ¿no? Son casos, digamos, muy grandes de esta enfermedad. La vía de transmisión más frecuente, según estos datos epidemiológicos del Perú, el 97% son las relaciones sexuales y el 9% va a ser la vía vertical, es decir, de la madre al niño, y el 0.4% por la vía parenteral, que puede ser por alguna transfusión sanguínea. En la infección al niño, vamos a encontrar aquí, en el embarazo, la infección va a tener una probabilidad del 35%. En el parto va a ser del 65% y en el posparto el 14%. Hay más riesgo en el parto, ¿no? Para poder tener esta transmisión. Vamos a hablar ahora qué es lo que lo causa, ¿no? Sabemos en la etiología que este virus va a tener algunas entradas, ¿no? Que pueden ser por las relaciones sexuales, puede ser la entrada también a través de las transfusiones sanguíneas, las jeringas o objetos punzocortantes que van a contener sangre, ¿no? Y también, digamos, la transmisión vertical, que es de la madre a el hijo, ¿no? Y sobre todo esto, la vía sexual es el 96%, ¿no? Y sobre todo en personas homosexuales, es decir, personas que tienen sexo anal. Cuando el virus ingresa al organismo del ser humano, ¿no? Está en la sangre del ser humano, ¿qué es lo que hace el virus? El virus va a tener una predisposición por estas células que nosotros le llamamos los linfocitos T. Estas células que se encargan del sistema inmune de nuestro cuerpo en la defensa de las enfermedades o infecciones van a ser atraídas por glicoproteínas, sobre todo la glicoproteína 120, GP120, ¿y qué es lo que van a hacer? Al tener esta predisposición, van a tener receptores, ¿no? en estas células, que son los CD4. Al tener estos receptores,
el virus va a adherirse a la membrana celular y va a ingresar, pero no va a ingresar solo, sino que va a tener toda una carga proteica, ¿no? Que va a contener ARN. Este ARN va a ser convertido por es una enzima transcriptasa inversa, que va a convertir este ARN en ADN, como lo podemos ver aquí, ¿no? Pero es un ADN que va a provenir del VIH, ¿no? Y este ADN lo va a liberar, ¿no? Y esta enzima, que se llama integrasa, lo va a unir al ADN, digamos, del linfocito sano. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es replicarlo, ¿no? Con su ADN viral y lo va a fabricar miles de réplicas, ¿no? Y lo va a enviar al exterior, como lo podemos ver aquí. Entonces, este linfocito T va a producir miles digamos, de moléculas virales, y este linfocito T, de alguna manera, al producir y fabricar estos virus, en algún momento va a morir. Lo que quiere decir que el sistema de defensa de una persona que tiene VIH va a disminuir progresivamente, ¿no? Y como sabemos, el VIH no tiene cura, solamente se puede, digamos, como sostener para que no ingrese a una etapa como es el SIDA a través de tratamientos retrovirales, ¿no? Aquí podemos ver todo este proceso. Este es el proceso, digamos, del ADN, ¿no? El ARN, ¿no? Que es convertido en ADN, el proceso de transcripción. Aquí está el proceso, digamos, de lisis, digamos, y aquí se va a convertir en estas proteínas, ¿no? Pero estas proteínas que van a ingresar nuevamente, ¿no? Al ADN, digamos, del linfocito sano, van a estar contenidas ya por carga viral, y todo lo que va a replicar es este VIH. Aquí tenemos una micrografía eléctrica donde podemos ver que este es el linfocito T, ¿no? Y todos los puntitos verdes que podemos ver allí son células virales, ¿no? Células que el mismo linfocito T ha podido replicar. Ya. Y ya para terminar, solamente en la patogenia decimos que el primer inicio, ¿no? El ascenso del virus es a través de las secreciones vaginales maternales, ¿no? Y puede ser por tres aspectos, ¿no? Puede ser en momento transplacentario, es decir, intraútero, también en el momento del parto, que hay más probabilidad todavía de contagio, y el periodo postnatal, ¿no? Sobre todo, más o menos corresponde al 14% en la alimentación por leche materna. Continúa mi compañera. Calle Villa Solange. Ahora vemos los factores asociados con el riesgo de transmisión vertical. Estos factores pueden dividirse en aquellos asociados con transmisión materna, obstétrica o postnatal. En materna está lo que es SIDA materna avanzado, recuentos de CD4 prenatales maternos menores de 200 células y las altas cargas víricas en el plasma materno. En el riesgo obstétrico está lo que es el parto vaginal, la duración de la rotura de membranas y el parto pretérmino. Y en postnatal está directamente lo que es la lactancia materna. Ahora vamos a ver lo que son las manifestaciones clínicas. Está la progresión rápida, si fue transmisión vertical. Se presenta la sintomatología o deflexión de las células T hacia los 2 años de edad en un 80%, el SIDA un 23% al año y el 40% a los 4 años en el recién nacido con infección vertical. En el recién nacido asintomático presenta lo que es bajo peso al nacer, se da la pérdida del peso y se es notorio lo que es la falta del crecimiento. Se presentan infecciones recurrentes del tracto respiratorio superior y el mujer oral recidivante o esofagitis por cándida, que usualmente se presenta más en los lactantes. Se presenta el riesgo de neumonía y las infecciones gastrointestinales, como también el sarampión y varicela. Las características inespecíficas de infección que se presentan es la fiebre, la hepatoesplenomegalia,
y se da lo que es el deterioro del crecimiento encefálico, como también la calcificación de los ganglios basales y atrofia cortical, al igual que también las cardiopatías. Ahora vamos a ver diagnóstico. Están los exámenes de laboratorio, que es pruebas neonatales, pruebas rápidas y pruebas de anticuerpos estándar. El anticuerpo contra el VIH es detectable en más del 95% de los pacientes que se encuentran infectados dentro de los primeros 3 meses después de contraer la infección. Todas las embarazadas deben ser examinadas para poder detectar la infección por el VIH por parte del tamizaje básico de pruebas en la visita prenatal y preconcepcional. En las pruebas rápidas, las mujeres que no han recibido la atención prenatal y no se les ofreció orientación o pruebas de detección del VIH son uno de los grupos que poseen alto riesgo a transmisión del VIH a sus hijos debido a que no están con sus controles correspondientes. Y en las pruebas neonatales, dado que el anticuerpo contra el VIH materno pasa a través de la placenta, es probable que durante el periodo de 6 a 18 meses después del nacimiento, las pruebas de anticuerpo del VIH sean positivas en el suero de los recién nacidos, infectados o no infectados. Ahora vemos lo que es la prevención y tratamiento. Ya. En prenatal está que se debe realizar intervenciones educando a la gestante sobre las enfermedades concomitantes, se debe realizar la anamnesis detallada, evaluación completa y sus debidas pruebas rápidas. Estas medidas van a mejorar los resultados para el recién nacido y va a disminuir lo que es la transmisión. Se recibe el tratamiento adecuado e inmediato y se confirma el diagnóstico por VIH. En el parto, la vía del parto será cesárea electiva que debe ser programada 38 semanas a las 38 semanas y se administra sidobudina a la madre y al neonato. Y en el posparto no se debe realizar lo que es la lactancia materna, se administra lo que es la cabergolina vía oral 0.5 miligramos cada 12 horas y se debe de cubrir la parte de los pechos a la madre para no fomentar lo que es la lactancia. Ahora vemos el cuadro donde muestra las situaciones de tratamiento en el primer contacto con la embarazada o su recién nacido de acuerdo al tratamiento antirretroviral previo. Con respecto a la madre, al principio de la visita prenatal, cuando no posee un tratamiento previo, se considera la posibilidad de retrasar la iniciación hasta después de las 10 a 12 semanas. Se inician también lo que es las quimioprofilaxis con sidobudina después del primer trimestre y se agrega otro antirretrovíricos si el ARN del VIH es de 1000 copias. Y cuando sí posee un tratamiento se sigue normalmente con la terapia y si fuera posible también con la sidobudina, que debe ser un componente después del primer trimestre. Durante el proceso del trabajo del parto, cuando no se posee un tratamiento, también se administra la sidobudina intravenoso intraparto seguido de las 6 semanas y para el recién nacido. Y se realiza lo que es la evaluación de posparto materno con recuento de CD4 positivo y número de copias ARN de VIH y se da lo que es el tratamiento apropiado. Y cuando es con respecto al recién nacido y no posee tratamiento prenatal o intraparto, se inicia también con sidobudina en las primeras 6 a 12 horas del nacimiento y continúa durante las 6 primeras semanas. Se da lo que es la evaluación materno-posparto con recuento del CD4 positivo y un número de copias de ARN VIH y se realiza lo que es el tratamiento adecuado. Ya, ahora vamos a ver lo que es las conclusiones. Nosotros hemos concluido que el término TOUCH proporciona al profesional de la salud
facilidades de poder entender la enfermedad para así poder enfrentarla de manera racional e idónea que permita un claro diagnóstico terapéutico y se pueda así realizar un buen plan de acción para mermar los daños producidos por esta infección. Y también, tras la realización de una exhaustiva búsqueda bibliográfica, se concluye que el virus Zika se ha convertido no solo en un importante problema de salud pública, sino que también en una serie de amenazas para las gestantes que se encuentran infectadas. Y se concluye que la transmisión congénita del VIH es una problemática de salud mundial que puede desencadenar en la muerte o diferentes infecciones al neonato que puede reducir con la prevención, educación, diagnóstico y el tratamiento adecuado. Gracias. ¿Ya? La mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Ya, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias también por su atención, compañeros y profesora.